Amigos, estamos con la nueva Hero Expul 204 válvulas Pro. Tenemos 6 diferencias de esta moto respecto a la 204 válvulas, digamos, estándar. Y también les tengo un datico acerca de la Expul 200T. Más adelante se lo menciono en el video, muchachos. Y una vez empecemos con lo que ofrece esta nueva Hero Expul 204 válvulas Pro. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Primera diferencia de esta Expul 204 válvulas Pro, amigos, es el color. Acá ya tenemos un color negro en la parte de acá del tanque, y en la parte de encima es como una especie de gris, y tenemos también calcomanías diferentes. Es de aclarar que este tono es brillante. Para mí es mejor que un color mate. Tenemos calcas de color rojo en la parte de acá. Acá dice Pro, acá dice Expul. En este lado 4 válvulas. Y también miremos la parte de acá de su tapa. Y acá tenemos una calca que dice 200 de color rojo. Número 2, intercomunicador de la marca FP. Esta es su cajita con todos los accesorios para su instalación y conexión. Y esa caja que les mostré pertenece al intercomunicador que está pegado en este casco de referencia FP10. El casco no va incluido en la motocicleta. Acercamiento, ahí está, muchachos, el intercomunicador. Tercero, tenemos un portacelular de la marca FP de 360 grados. Cuarto, tenemos un dryback, mejor dicho en español, es como un morralcito, una tolita impermeable. Ya está incluido en esta motocicleta la versión Pro. Acá la tenemos para instalar el dryback, un morral más grande o un tipo de maletero. Hay mucha gente que coloca maleteros de los grandes que son rígidos y le colocan acá un soporte para que le dé más rigidez a esta parte de acá. Sexto, tenemos exploradoras de la marca FP. Menos mal que esta moto está listada. Abrimos el switch y acá tenemos un botón para prender y apagar las exploradoras. Acá lo vemos sin necesidad de prender la motocicleta. Eso es una luz blanca, amigos. Digamos que es un buen tema en caso de que viajemos en la noche, pues ya con esto complementamos la iluminación y eso también hace parte en temas de seguridad, más que todo en la noche. Ahora bien, muchachos, como el público se renueva, vamos a dar un repaso rapidito a sus características ciclomecánicas más importantes: consumo de combustible, máxima velocidad. Tuve la oportunidad de conducir esta motocicleta en subida, en destapada, en carretera, sacando su máxima velocidad. El video quedó muy completo, lo encuentran en mi canal Res Motos. Muchachos, muy importante, todo lo que vaya a mencionar ahorita obviamente también cumple para la otra Expul 204 válvulas. Por este lado, un puerto de carga USB, le queda bien cerquita para colocar a cargar su dispositivo móvil. Esta moto incluye defensas rígidas de fábrica, para que mis amigos de tránsito lo sepan. Sus handsavers o protectores de puño son reforzados internamente para dar mayor rigidez. Tenemos una cúpula que da cierto grado de protección contra el viento si vamos en carretera. Tenemos un protector de cárter que cubre parte del escape. Recordemos que esta moto, el escape pasa por debajo. Con eso evitamos de que haya calor entre ese escape y el cilindro, y obviamente con la pierna derecha, a diferencia de las dos válvulas. Acá vemos el protector que pasa por toda la parte debajo del motor, y esto no influye en su altura de motor al piso, ya que se mantiene con 220 milímetros. En su kit de arrastre tenemos una cadena tipo O-ring, o sea con cauchitos acá, para mayor duración. Además, su Catalina es de 45 dientes, adelante un piñón 13, el de salida, y acá de 45 dientes. Esto hace que esta moto, comparada a las dos válvulas, tenga mejor respuesta en primera y mucho mejor en segunda. Y eso lo comprobé esta motocicleta subiendo por allá por la vía Altagracia. Tenemos un sensor en el soporte lateral con apagado de motor. Esto quiere decir que la moto no va a dar marcha si la pata está abajo, y esto ayuda mucho en temas de seguridad. Además cuenta con gato central, lo que facilita sus mantenimientos. Otro datico, esta moto cuenta con sensor de vuelco, así se llama. En caso de que vayamos en marcha y nos caigamos, esa no es la idea, pues la moto se va a apagar inmediatamente. Iluminación de esta Hero Expul 204 válvulas. Atrás tenemos un stop en LED, direccionales convencionales y su faro diferente al de las dos válvulas, con mejor proyección de iluminación. Esta es su luz de posición en forma de H. Prendamos la moto. En la parte inferior tenemos dos lupas, que sería su luz baja.
Y en la parte superior tenemos un panel que sería su luz alta en esta Expol 204 válvulas. En sus comandos, un solo interruptor para corte de corriente y arranque eléctrico. Además, esta moto cuenta con arranque de patado de pedal, que sería su respaldo en caso de que nos falle la batería. A este lado claxon, acá el de las exploradoras, direccionales, luz baja y alta y su luz de paso. Su tablero totalmente digital, creo que es uno de los más completos en su categoría y cilindrada, con indicador de revoluciones, indicador de marchas, la hora, velocímetro, odómetro, trip parciales. Acá tenemos la velocidad promedio, el tiempo que nos demoramos al recorrer ese kilometraje, tenemos la fecha. En el trip 2 tenemos lo mismo, su conectividad con navegación paso a paso. Modo eco no es un modo de manejo, simplemente nos avisa que de acuerdo al modo de conducción estamos consumiendo o no combustible, y también nos indica cuándo subir o bajar las marchas para que haya ese ahorro de combustible, pero no es un modo de manejo, solamente es informativo. Y en la parte superior, testigos informativos como direccionales, neutra, el ABS, el check engine, y cuando la prendemos nos indica su próximo servicio. Ahora pasemos a las suspensiones de esta motocicleta, que tiene un buen recorrido apenas para disfrutarla en terrenos complicados, en trochita o en destapada, con barras de 37 milímetros, con fuelle guardapolvos, con un recorrido de 190 milímetros. Además es de la marca Showa, de acuerdo a Giro. Atrás una monosuspensión de la marca Endurance, ajustable en precarga hasta 10 posiciones para que usted la cuadre mejor, para que sea más rígida o más blanda de acuerdo a sus necesidades, y con un recorrido a la rueda de 170 milímetros. Llantas de esta nueva Giro Expol 204 válvulas Pro, o la otra. Amigos, tiene aquí unos tamaños de rines que es ideal para gente que le gusta, mejor dicho, meterse a trocha complicadita, que haya muchas irregularidades. ¿Por qué? Porque atrás tenemos un RIN 18 y en la parte delantera tenemos un RIN 21. Exactamente, 90 de ancho, perfil 90, RIN 21. Atrás, 120 de ancho, perfil 80, RIN 18. Y están firmadas por la marca Mexceler Enduro 3 Sahara. Digamos que tenemos una buena calidad en cuanto a sus llantas, y aquí lo afirman en esta parte de la suspensión de la marca, o colocando un sticker que dice Mexceler. Estas llantas no son Sellomatic, requieren cámara debido al tipo de rin. Pasando a los frenos de esta moto, doble propósito. Adelante un disco de 276 milímetros, es de buen tamaño, perforado, lobulado para mejor disipación de calor. Tenemos ABS, y de acuerdo a la página de Giro está respaldado por la marca alemana Continental. Pinza de 2 pistones con línea de freno blindada. Esto garantiza que haya una buena eficiencia en el frenado durante el tiempo, ya que esto no se expande. Atrás, disco de 220 milímetros, no tenemos ABS, y tenemos una pinza de la reconocida marca Nissin de un solo pistón, y su línea de freno acá es convencional. Capacidad de combustible de esta Expol 204 válvulas, 13 litros o 3.4 galones, me parece apenas para esta motocicleta. Relación de compresión 10:1. La marca en su página recomienda gasolina corriente. Hay personas que le echan gasolina extra o le echan combinada, quiere decir extra con corriente. Su consumo en promedio, dependiendo del modo de conducción de cada persona, ronda entre los 130 y 140 kilómetros por galón en promedio, amigos, ojo. Y tenemos bisagra en su tapa de combustible. Ahora pasemos al motor de esta Expol 204 válvulas, amigos, pero antes los invito, hombre, un like si el video les gusta, y suscribirse a este canal, es totalmente gratis, y activar la campana de notificaciones donde dice todas para que no se pierdan los próximos videos, y seguirme en Instagram como @redmotos89. Acá tenemos un motor mejorado respecto a la versión 2 válvulas. Este motor cuenta con balanceador para reducir las vibraciones. Tenemos una cilindrada de 199.6 centímetros cúbicos, certificado Euro 4, alimentado por inyección electrónica. Su refrigeración por aire y por medio de aceite, y tenemos una optimización de acuerdo a esta motocicleta comparada a la otra, dado a sus ductos de circulación del aceite. Acá tenemos su radiador ubicado de forma lateral y tiene protección. Por otro lado tenemos 4 válvulas, quiere decir que esta moto respira y exhala mejor. Tenemos 2 válvulas de admisión, 2 válvulas de escape, y esto hace que este motor sea un poco más potente y sea un poco más alegre a la hora de conducir. Su transmisión es mecánica de 5 velocidades. Capacidad para cambio de aceite, amigos,
1200 mililitros. La marca declara o recomienda un aceite 10W30 sintético. Este motor no cuenta con filtro de papel, sino con filtro centrífugo que se debe limpiar cada cierto kilometraje de acuerdo a lo que diga su manual. Garantía en Giro Colombia, 4 años o 50.000 kilómetros, lo primero que suceda. Potencia de la Giro Expul 200 4 válvulas, 18.9 caballos a 8.000 revoluciones y un par motor de 17.3 Nm a 6.500 revoluciones. En cuanto a su velocidad máxima, aunque no es una moto para correr porque su fin es otro, cuando la probé me dio 118 km por hora en posición normal de manejo, por allá por los lados de la Virginia, y un compañero le sacó 131 km por hora, el compañero de Motoeje. Eso sí, eso fue en bajadita y a esa velocidad la moto va un poco más revolucionada, lo que no es muy agradable para el motor. Pero 118, 115 la moto se los da sin esforzar tanto el motor. En cuanto a la Expul 200T en su versión 4 válvulas, pregunté y me dicen que esta moto todavía no es prioridad. ¿Por qué? Porque la marca está enfocada, digamos, a la nueva Giro Home 150, a esta motocicleta y las otras que están por venir, como la Kung 125R o Extreme 125R. En cuanto a otros colores, solamente está este en esta Expul Pro, y la que tenemos allá, la normalita, que es de color negro mate. Por el momento no hay más colores disponibles, la marca está enfocada solamente en estos colores. La que tiene diferentes colores es la que es 2 válvulas, esa que está allá, que es una motocicleta que ya prácticamente está, hemos dicho, saliendo del mercado. En cuanto a su disponibilidad de esta versión Expul 200 4 válvulas Pro, me dicen que son unidades limitadas. Vamos a ver, a mí me gustaría que esta moto quedara ya de fija con este color que es brillante, que es diferente a la que tenemos de color mate que está allá al fondo. Por ahora me dicen que serían limitadas por el momento. Altura del asiento de esta Expul 200 4 válvulas, 825 milímetros, exactamente 82.5 centímetros. Es una moto alta, depende de la estatura de cada persona. Yo mido 1,62 para que sirva de referencia. Llego en puntas al piso, aunque normalmente depende de cada persona, uno se hace hacia un ladito y queda mejor posicionado cuando se llega a un semáforo o alguna parte para que quede con mejor posición al piso. Su peso 159 kilos, tal vez un poquito pesada, pero lo compensa el buen torque de esta motocicleta y con esa Catalina que funciona excelente, amigos. Posición de manejo, es una moto muy cómoda, ya la manejé en carretera un buen rato y la moto sí da buena comodidad porque no queda con una posición de manejo erguida en esta motocicleta. Amigos, antes de pasar a su precio de esta Expul 200 4 válvulas Pro, ¿quieren saber el precio de los consumibles? Filtro del aire, equis de arrastre, bujía. Los invito a mi segundo canal que se llama Motos para Todos, que recientemente le hice un video a esos consumibles con un precio muy actualizado. Precio Giro Expul 200 4 válvulas Pro, modelo 2025, 12.890.000 pesos colombianos sin trámites. A fecha de publicación de este contenido, sujeto a cambio sin previo aviso, para que ustedes sepan, y con todo incluido acá en este punto de venta en la ciudad de Pereira, en la calle 21, Giro Motorred, dirección y teléfono en pantalla, 13.680.000 pesos colombianos. Amigos, ¿qué opinan ustedes acerca de esta motocicleta en su versión Pro en Colombia, que es diferente a la versión Pro de la India? Acá es la versión colombiana con estos accesorios. Los leo en los comentarios. Un like, comparta este contenido. Mi nombre es Oscar del canal Red Motos. Hasta un próximo video. Chao, chao. Bendiciones.